Desde muy pequeñas, muchas mujeres aprenden a esconder su vulnerabilidad para sobrevivir. Aprenden que ser fuerte significa no llorar, que ser aceptadas implica callar su intuición, y que amar es complacer incluso cuando eso duele. Pero en lo más profundo de cada una, permanece intacta una niña. Una niña que sintió miedo, que fue incomprendida, que deseó ser amada sin condiciones. Esa niña no desapareció, solo fue silenciada. Y en ese silencio se esconde un llamado, uno que grita desde adentro cada vez que sientes que algo falta, aunque en apariencia lo tengas todo. Sanar a tu niña interior no es un acto nostálgico ni un ritual emocional pasajero. Es, en esencia, un regreso al origen. Es el camino para comprender por qué te relacionas como lo haces, por qué temes ser rechazada, o por qué persigues una perfección que nunca llega. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad, muchas veces, es la herida de una infancia no escuchada. La niña interior no es solo un recuerdo, es una energía viva que influye en tu presente, en tus vínculos, en tu identidad como mujer. La cultura te empujó a madurar demasiado rápido, a volverte responsable, eficiente, correcta. Pero en ese proceso, ¿quién cuidó de tu parte más frágil? ¿Quién le dijo a esa niña que estaba bien sentir miedo, que era válida incluso sin ser útil, que su voz era digna de ser escuchada? Hoy, como adulta, puedes convertirte en aquello que ella necesitaba. Puedes mirarla a los ojos y decirle lo que nunca escuchó: estoy aquí, y no te dejaré sola. Y en esa reconciliación, comienza una transformación que no solo te libera a ti, sino a toda tu expresión femenina. Sanar a tu niña interior no es volver al pasado. Es abrir un espacio sagrado dentro de ti donde todo lo negado pueda ser abrazado. Es el punto de partida para despertar tu sensibilidad, tu creatividad, tu autenticidad. Porque solo cuando esa niña se siente segura, la mujer que eres puede florecer sin miedo. Solo entonces la esencia femenina receptiva, intuitiva, poderosa deja de estar reprimida y comienza a manifestarse con fuerza. Y así, como decía Jung, comienza verdaderamente tu vida, cuando te encuentras contigo misma. ¿Estás lista para hacerlo? Carl Jung comprendió algo que muchos aún ignoran, que las heridas de la infancia no desaparecen con el paso del tiempo, sino que se transforman en sombras que habitan el inconsciente. La niña interior, en la visión junguiana, no es solo un eco del pasado, sino un arquetipo viviente dentro del alma femenina. Representa la parte más pura, emocional y vulnerable del ser. Cuando esta niña ha sido herida, por abandono, rechazo, sobreexigencia o falta de amor, su dolor no se queda en el pasado. Se disfraza de miedo al abandono, de necesidad de aprobación, de dependencia emocional o incluso de frialdad y control excesivo. Jung entendía que el alma infantil herida se manifiesta en la vida adulta como repeticiones inconscientes. Una mujer que fue invisibilizada por sus padres, por ejemplo, puede sentirse crónicamente ignorada por sus parejas. Otra que vivió bajo críticas constantes puede volverse su peor enemiga interior. No se trata de debilidad, sino de una estructura psíquica fracturada. Esa niña interior, olvidada en algún rincón del inconsciente, clama por ser vista, por ser escuchada, por ser finalmente amada sin condiciones. Y si no se le da ese lugar, tomará el control desde las sombras, saboteando relaciones, decisiones y sueños. El trabajo de Jung con los arquetipos reveló que sanar no es reprimir lo que duele, sino integrarlo con conciencia. La niña herida no busca que la niegues ni que la ignores. Busca tu mirada compasiva. Quiere que vuelvas a ella, no como salvadora, sino como testigo amoroso de su verdad. Enfrentar su dolor es, en realidad, enfrentar el propio vacío. Es atreverte a descender a las profundidades del alma para rescatar aquello que una vez fue inocente y luminoso. Jung lo llamaba el proceso de individuación, el viaje en el que te conviertes en quien realmente eres al integrar todas tus partes, incluso las más rotas. La niña interior no es solo un símbolo psicológico, es la raíz de tu humanidad. Es quien guarda tu capacidad de asombro, tu sensibilidad, tu ternura. Pero cuando está herida, esa raíz se endurece, y con ella tu forma de vivir y de amar. Jung nos invita, entonces, a mirar hacia adentro con valentía, a dejar de huir del dolor infantil que todavía habita en la mujer adulta. Porque solo en el reconocimiento consciente de esa niña, con su miedo y su deseo de ser abrazada, empieza la verdadera sanación. Y con ella, el renacimiento del alma femenina. Las heridas no sanadas de la infancia no desaparecen, se camuflan. Se visten de orgullo, de autosuficiencia extrema,
de relaciones que repiten ciclos dolorosos una y otra vez. A menudo creemos que nuestras reacciones más intensas, los celos, la ansiedad por abandono, el miedo al compromiso, la necesidad constante de validación, surgen del presente, pero si escarbamos con honestidad, descubrimos que son ecos del pasado. Son la niña interior clamando atención desde el fondo del alma, recordándonos que algo quedó inconcluso, que aún hay una herida abierta que supura cada vez que alguien nos mira con desaprobación o nos niega afecto. Una mujer que no fue escuchada de niña puede volverse una adulta que necesita hablar constantemente, que se angustia si no recibe respuesta inmediata, que se siente rechazada ante el mínimo silencio. Otra, que fue sobreprotegida, tal vez viva con miedo paralizante a tomar decisiones por sí misma. Y aquella que creció en un entorno donde el amor era condicional, puede acabar mendigando migajas emocionales en nombre del romanticismo. Estas son las formas en que la infancia grita desde la sombra. No son debilidades personales, sino estrategias de sobrevivencia emocional que, aunque disfuncionales, fueron lo único posible en aquel entonces. La herida también se manifiesta en la relación con una misma. Muchas mujeres se vuelven sus propias críticas más despiadadas, perpetuando el juicio que una vez recibieron de sus figuras de autoridad. Se exigen perfección, se castigan por descansar, se convencen de que no merecen ternura. Esta autoexigencia no es fuerza, es una defensa. Es la niña interior intentando ganarse el amor que no recibió, creyendo que solo si es lo suficientemente buena será finalmente aceptada. Y así, sin darnos cuenta, muchas seguimos viviendo para complacer fantasmas del pasado. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de ignorar estas manifestaciones y empezamos a dialogar con ellas. No para culpar a nuestros padres, ni para quedarnos ancladas en el dolor, sino para comprender. Comprender que cada reacción desproporcionada, cada patrón repetido, es una invitación a mirar hacia atrás con compasión y a recuperar a esa niña que aún espera ser abrazada. Sanar no es olvidar lo que pasó, sino cambiar la forma en que vivimos con ello. Y al hacerlo, permitimos que la mujer adulta deje de cargar con el dolor de una infancia que ya no tiene por qué seguir repitiéndose. Cierra los ojos, por un momento. Respira hondo. Imagina que caminas por un sendero tranquilo, uno que no conoces, pero que tu alma recuerda. Al fondo, ves a una niña. Está sentada, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Te acercas y la reconoces. Eres tú. Esa versión pequeña, vulnerable, olvidada. Tal vez está triste, o tal vez solo está esperando que alguien vuelva por ella. Acércate con ternura, sin juicios, sin prisa. Mírala a los ojos como nadie la miró. No desde la exigencia ni el control, sino desde la presencia amorosa que necesitó desde siempre. Pregúntale, ¿qué necesitas hoy? Tal vez te diga que tiene miedo, que no entiende por qué las personas se fueron, por qué se sintió invisible, por qué tuvo que crecer tan rápido. Tal vez no diga nada, y solo quiera un abrazo. No intentes resolver nada, no la corrijas. Solo quédate con ella. Siéntate a su lado y deja que sienta tu calor, tu atención, tu deseo de cuidarla. Porque sanar no es imponer una nueva versión de ti, es reencontrarte con lo que fuiste y permitirte serlo otra vez, sin miedo al juicio. Esa niña no busca una salvadora, busca una testigo. Alguien que la vea en su totalidad, con su alegría rota y su inocencia a medias. Y en ese gesto íntimo de volver a ella, empiezas a recuperar tu poder. Porque el poder verdadero no está en la máscara que llevas por fuera, sino en la capacidad de amar lo más roto de ti, sin condiciones. Cuando vuelves a ser esa niña, con toda su luz y toda su herida, descubres que allí estaba tu verdad, esperando pacientemente a ser recordada. Esta visualización no es una fantasía, es una vía de acceso a tu alma. Una invitación a detenerte, a mirar hacia adentro y a reconciliarte con tu origen. Porque mientras más te acercas a esa niña, más te acercas a tu esencia femenina. A tu sensibilidad, a tu capacidad de amar profundo, de intuir, de crear desde el corazón. Vuelve a ser esa niña, no para quedarte allí, sino para caminar de su mano hacia la mujer que viniste a ser. Completa, presente, libre. Esa niña herida no desapareció con el paso del tiempo. No se desvaneció cuando creciste, ni se quedó atrás cuando asumiste responsabilidades adultas. Sigue ahí, latiendo lo más profundo de ti, y se manifiesta cada vez que sientes que no eres suficiente, que debes hacer más, ser más, dar más. Habla cuando te cuesta poner límites, cuando te duele decir no, cuando callas para no incomodar o te adaptas para que te quieran. Es ella quien teme que la rechacen si muestra su verdadero rostro,
quien cree que debe ganarse el amor a través del sacrificio. Se expresa en tus silencios forzados y en tu necesidad de aprobación. En el miedo a ser abandonada si dejas de ser perfecta, complaciente, disponible. Aparece cuando no sabes por qué lloras, pero sientes un vacío que ninguna meta logra llenar. Se manifiesta en las relaciones donde te sientes invisible o desvalorizada, y sin embargo, te cuesta irte. Es la herida que se arrastra y te susurra que no mereces algo mejor, que conformarte es más seguro que arriesgarte a perder. Esa niña no está rota, pero sí está atrapada en una historia que nunca eligió vivir. Muchas veces, tratamos de silenciar su voz con ruido, trabajo, productividad, redes sociales, romances pasajeros. Pero la niña herida no se calma con distracciones. Solo encuentra paz cuando es vista, reconocida, sostenida. Cuando dejamos de juzgarla por ser demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado vulnerable, y comenzamos a abrazarla como la parte más genuina de nuestro ser. Sanarla no es debilidad, es un acto de profunda valentía. Porque implica sentarte contigo misma y escuchar lo que durante años trataste de ignorar. La sanación empieza cuando dejamos de exigirnos ser mujeres fuertes todo el tiempo y nos permitimos ser humanas. Cuando reconocemos que debajo de la autosuficiencia hay una necesidad legítima de amor, de consuelo, de ternura. Esa niña herida se expresa en cada área de tu vida que duele, pero también te ofrece una oportunidad, la de reencontrarte contigo misma desde la verdad. No para quedarte en el pasado, sino para liberarte del peso que llevas cargando desde entonces. Al escucharla, no solo la sanas a ella, te devuelves la libertad de ser tú. La niña interior no habla con palabras, habla con símbolos. Habla en sueños, en imágenes, en sensaciones que no siempre comprendemos, pero que nos acuden. Para Carl Jung, el alma no se comunica desde la lógica, sino desde el misterio del inconsciente. Allí, los sueños no son simples historias nocturnas, sino mensajes codificados de lo que necesita ser visto, integrado, sanado. Una muñeca rota, una casa abandonada, un bosque oscuro, cada símbolo es un espejo del alma, una puerta hacia lo que no hemos querido enfrentar. El inconsciente nos llama una y otra vez, con delicadeza o con brutalidad, para que no sigamos ignorando a esa niña herida que espera entre sombras. Sanar, entonces, requiere que aprendamos un nuevo idioma, el idioma de lo profundo, de lo que no se dice pero se intuye. Los símbolos son puentes entre el mundo interior y el exterior. Nos revelan arquetipos, como la madre, la niña, la sabia, que habitan en nuestra psique y nos guían sin que lo sepamos. A veces, un sueño en el que cuidamos a una niña enferma es más terapéutico que 1000 conversaciones racionales. Porque allí no hay máscaras, no hay defensa. Solo la verdad emocional hablándonos en su lenguaje más puro, el del alma que quiere despertar. Cuando comenzamos a observar nuestros sueños, nuestras fantasías y nuestros impulsos simbólicos, entramos en contacto con lo sagrado de nuestro interior. Esa es la propuesta de Jung, hacer del inconsciente un aliado, no un enemigo. Porque no hay curación sin diálogo con lo invisible. La niña interior muchas veces aparece en sueños no como una niña literal, sino como una sensación de vulnerabilidad, de pérdida, de deseo de ser cuidada. Si aprendes a escucharla, si te abres a sus símbolos, descubrirás que ella nunca dejó de hablarte, solo que tú habías olvidado cómo escuchar. Recuperar ese vínculo es un acto de amor radical. Es confiar en que hay sabiduría en lo que parece irracional, guía en lo que soñamos, sentido en lo que no comprendemos de inmediato. Sanar con símbolos y sueños no es evadirse de la realidad, es sumergirse en su nivel más profundo. Es dejar que la vida te hable desde dentro, para que puedas volver a ti desde un lugar más honesto, más sensible, más auténtico. Porque solo cuando integras lo inconsciente puedes dejar de repetir heridas, y comenzar a vivir desde la totalidad que siempre estuvo en ti. Sanar a tu niña interior no es un evento único, ni un momento místico aislado que lo cambia todo de inmediato. Es un acto cotidiano, a veces silencioso, a veces incómodo, pero profundamente transformador. Es aprender a tratarte con ternura cuando te equivocas, cuando te sientes insuficiente, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso y tú solo quieres esconderte. Es darte permiso para no tener todas las respuestas, como una niña que aún está explorando. Porque la sanación no ocurre desde la exigencia adulta, sino desde el regreso a la inocencia, ese espacio en el que todo está permitido sin juicio, donde sentir no es una amenaza, sino un camino hacia ti. Cada gesto de amor propio, una pausa, una respiración profunda, un límite saludable, es una forma de decirle a esa niña, estoy aquí contigo. La ternura no es debilidad,
Es la fuerza que sostiene lo que el intelecto no puede resolver. Y en ese espacio de cuidado empieza a brotar algo olvidado, la capacidad de jugar. El juego no es solo una actividad lúdica, es un estado del alma, un puente entre la imaginación y la libertad. Recuperarlo no es infantil, es profundamente humano. Es recordar que tu valor no depende de lo que produces, sino de lo que eres cuando simplemente existes. En la vida adulta, solemos perder el juego porque asociamos el deber con el sufrimiento y el amor con la condición. Pero sanar a tu niña interior implica invertir esa lógica, permitirte la risa sin motivo, bailar sin juicio, crear sin miedo al resultado. Esos momentos no son triviales, son medicina. Son espacios donde tu niña interior puede salir del escondite, tomar tu mano y enseñarte que vivir no siempre tiene que doler, que también puede ser liviano, espontáneo, bello sin razón. Y así, día tras día, la sanación se vuelve un ritual. No un deber más, sino un regreso continuo a casa. Porque cada vez que eliges tratarte con amor, estás reconstruyendo un vínculo que quizás estuvo roto durante años. Estás reescribiendo la historia desde adentro, con palabras nuevas, con silencios respetuosos, con una mirada que no juzga. No esperes que todo sane de una vez. Pero sí puedes comprometerte a hacer de cada día una pequeña ofrenda de ternura. Porque tu niña interior no necesita grandes discursos. Solo necesita saber que, al fin, no está sola. La esencia femenina no es un rol ni un conjunto de conductas preestablecidas, sino una corriente profunda que fluye a través del alma cuando dejamos de reprimir nuestra sensibilidad, nuestra receptividad y nuestra intuición. Y esa corriente nace, muchas veces, del corazón mismo de la niña interior. Porque es ella quien guarda intacta la capacidad de asombro, la apertura al misterio, la conexión con los ritmos naturales de la vida. Cuando esa niña ha sido herida, la esencia femenina se retrae, se endurece, se fragmenta. Sanar a la niña es, entonces, abrir de nuevo el cauce por donde lo femenino puede expresarse con toda su riqueza y su verdad. En un mundo que ha premiado históricamente la racionalidad, la productividad y el control, cualidades asociadas a lo masculino, muchas mujeres han sentido que debían desconectarse de su niña interior para sobrevivir. Aprendieron a ocultar sus emociones, a temer su vulnerabilidad, a racionalizar lo que su alma anhelaba simplemente sentir. Pero en esa desconexión también se perdió algo vital, la fluidez, la creatividad, el amor incondicional. Volver a mirar a la niña no es un retroceso. Es un acto de valentía espiritual que restaura lo que fue negado, la capacidad de nutrir y ser nutrida, de cuidar sin rendirse, de amar sin endurecerse. Cuando esa niña comienza a sentirse segura, algo en lo femenino se despliega. Ya no es necesario fingir fortaleza todo el tiempo ni protegerse detrás de máscaras. Aparece una nueva manera de habitar el cuerpo, de mirar al otro, de estar en el mundo. Una forma más suave, pero no menos poderosa. Porque la verdadera fuerza de lo femenino no está en imponerse, sino en irradiar, no en controlar, sino en confiar, no en defenderse, sino en florecer. Y florecer requiere raíces sanas, nutridas por la verdad de quien fuimos en nuestra infancia. Así, sanar a la niña interior es también una forma de reconciliarte con lo femenino en ti, sin importar cuánto tiempo haya pasado ni cuántas capas hayas construido para sobrevivir. Es redescubrir que lo femenino no es debilidad, sino una sabiduría antigua que vive en tu piel, en tu voz, en tus lágrimas, en tu intuición. Y esa sabiduría no se aprende en libros, se recuerda. Porque siempre ha estado ahí, esperando que regreses a ese lugar donde todo comenzó. Donde la niña, aún temblorosa, aún esperanzada, sigue creyendo que el amor puede transformar el mundo. El mundo exterior, nuestras relaciones, se convierten en el reflejo de lo que no hemos sanado dentro de nosotros. Muchas veces, buscamos en los demás lo que no somos capaces de darnos a nosotros mismos: amor incondicional, aceptación, validación. Pero lo que olvidamos es que, cuando la niña interior está herida, buscamos esa validación desde un lugar de vacío, desde una necesidad que no puede ser colmada por nada ni nadie fuera de nosotros. En este juego de espejos, cada relación se convierte en una oportunidad para ver nuestra propia herida reflejada. Si no hemos sanado, es probable que atraigamos personas que refuercen esos patrones de abandono, rechazo o inseguridad. Este es el ciclo que nos mantiene atrapados, buscando en el exterior lo que solo podemos encontrar al mirar hacia adentro. Las relaciones, entonces, se vuelven el terreno donde se juegan nuestras heridas más profundas, donde se manifiestan las voces del miedo y la inseguridad que una vez habitaron nuestra infancia. Sin embargo, al reconocer esto, podemos empezar a tomar el control de nuestra narrativa.
Ya no seremos esclavas de las reacciones automáticas que nacen del dolor no resuelto, sino que podemos comenzar a crear relaciones más auténticas. Pero esto solo será posible si dejamos de esperar que los demás nos den lo que nosotros mismos no hemos sido capaces de darnos: el permiso para ser vulnerables, para poner límites, para decir no cuando algo nos hiere, para decir sí cuando algo nos nutre. El verdadero amor y la verdadera conexión no surgen de la dependencia o la necesidad de validación constante, sino de la seguridad interna de saber que somos suficientes tal como somos. Esto no significa que dejemos de necesitar a los demás, ni que dejemos de buscar el afecto y la cercanía. Lo que cambia es la base de esas relaciones. Ya no estamos buscando llenar un vacío, sino compartir desde una abundancia interna. El amor se convierte en un acto de generosidad, no de necesidad. Y esto solo es posible cuando hemos sanado la relación que tenemos con nosotros mismos, cuando hemos aprendido a cuidar a la niña interior que alguna vez pensó que no era suficiente. Por último, los límites se convierten en una herramienta fundamental en este proceso de sanación. Una niña herida, que no sabe cómo poner límites, vive en constante miedo al rechazo, al abandono, a ser invadida. Pero cuando aprendemos a reconocer nuestra valía y a cuidar de nuestra energía, los límites se vuelven naturales, sanos, protectores. No son muros, sino puertas que se abren solo a quienes merecen entrar. Y al aprender a poner límites, dejamos de vivir buscando aprobación externa y comenzamos a caminar con la certeza de que somos dignas de amor, respeto y paz, tal como somos. La sombra femenina es esa parte de nosotras mismas que hemos aprendido a rechazar o esconder, la cual, por mucho que intentemos ignorarla, sigue acechando las sombras de nuestro ser. En ella residen nuestras emociones no expresadas, nuestras inseguridades, las cualidades que la sociedad nos ha enseñado a ver como innecesarias o debilitantes, la vulnerabilidad, la dependencia, el miedo, el llanto. Esta sombra no es un enemigo, sino una parte integral de nuestra psique que, al ser rechazada, se vuelve aún más poderosa y destructiva. Jung nos enseñó que la sombra no es algo que debamos eliminar, sino algo que debemos integrar. Esta integración no es una lucha, sino un proceso de aceptación, un acto de traer a la luz aquello que hemos enterrado por miedo o vergüenza. Cuando comenzamos a mirar nuestra sombra, no con juicio ni condena, sino con compasión y curiosidad, empezamos a descubrir una nueva faceta de nuestra feminidad, mucho más rica y compleja. La sombra femenina contiene nuestra energía reprimida, nuestra creatividad no expresada, nuestro poder oculto. Al negarla, hemos perdido una parte de nosotras mismas que tiene el potencial de liberarnos, de darnos una fuerza distinta a la que nos ha enseñado el mundo exterior. La verdadera libertad llega cuando aceptamos nuestra sombra y dejamos que forme parte de nuestro ser consciente, cuando reconocemos que la oscuridad no es algo malo, sino una fuente de poder y transformación. Integrar la sombra femenina es una invitación a sanar las heridas que nos fueron impuestas por las expectativas sociales y familiares, que nos dijeron que debíamos ser perfectas, inquebrantables, siempre fuertes. Pero la perfección no es la esencia del ser femenino. Al integrar la sombra, nos permitimos ser completas, con nuestras luces y sombras, nuestras contradicciones, nuestras vulnerabilidades. Nos damos el permiso para ser humanas, sin miedo a mostrarnos tal como somos, sin necesidad de esconder lo que hemos considerado incorrecto. Esto nos lleva a un amor propio más profundo, porque dejamos de vernos como seres incompletos o defectuosos, y empezamos a vernos como seres completos, en todo nuestro espectro de emociones y experiencias. El proceso de integrar nuestra sombra femenina no es fácil ni rápido. Requiere valentía, porque implica enfrentarnos a lo que hemos negado durante mucho tiempo. Pero cada paso que damos hacia esa integración nos libera un poco más, nos permite vivir con mayor autenticidad y sabiduría. Es un acto de reconexión con nosotras mismas, de abrazar nuestra humanidad en su totalidad, de ser finalmente libres de las expectativas ajenas. Al integrar la sombra, podemos reclamar nuestra verdadera energía femenina, esa que fluye con gracia, que se adapta, que crea, que nutre, que es capaz de sostenerse a sí misma sin necesidad de validación externa. Solo cuando dejamos de luchar con nuestras sombras, empezamos a descubrir la verdadera luz que yace en su interior. El vacío interior es una sensación inquietante que muchas veces tratamos de evitar o llenar con las distracciones del mundo exterior. Es esa sensación de que algo falta, de que, por más que logremos metas o busquemos la aprobación de los demás, siempre hay un hueco inexplicable dentro de nosotras. Este vacío no es un enemigo que debamos temer, sino una señal del alma, un recordatorio de que hemos desconectado de nuestra esencia más profunda. Como seres humanos,
Muchas veces nos hemos acostumbrado a llenar ese espacio vacío con logros, relaciones o pertenencias, creyendo que nos darán la paz y satisfacción que buscamos. Sin embargo, estas soluciones externas solo ofrecen consuelo temporal, ya que el vacío interior es un eco de una desconexión más profunda, la desconexión con nuestra niña interior, con nuestras emociones reprimidas y con la esencia de nuestro ser auténtico. El vacío es, en realidad, una invitación a mirar hacia adentro, a explorar esos espacios olvidados de nuestra psique que guardan las respuestas que buscamos. En lugar de intentar huir de él o llenarlo con ilusiones, debemos aprender a sentarnos con ese vacío, a escucharlo y comprenderlo. Es en este espacio de silencio y vacío donde la transformación puede ocurrir. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente se comunica con nosotros a través de símbolos, sueños y sensaciones que emergen desde ese lugar olvidado. El vacío no es un espacio de desesperación, sino una puerta abierta a la autocomprensión y la integración. Solo cuando nos permitimos sentir ese vacío sin huir de él, comenzamos a descubrir que en su interior yace la semilla de nuestra transformación. La transformación que surge desde adentro es un proceso lento y continuo, como el crecimiento de una flor que poco a poco comienza a abrir sus pétalos hacia la luz. Este vacío interior es un campo fértil, listo para ser nutrido con amor propio, autoaceptación y la valentía de enfrentar nuestras sombras. Es necesario hacer un trabajo constante de introspección y sanación para liberar a esa niña interior atrapada en el pasado, para integrar las partes de nosotras mismas que hemos escondido por miedo o vergüenza. Al hacerlo, el vacío comienza a llenarse, no de soluciones externas, sino de una paz profunda que surge de la aceptación y el amor incondicional hacia nosotras mismas. Este es el camino hacia la plenitud, una vida vivida desde el interior, donde la validación no depende de lo que otros piensen o digan, sino de cómo nos sentimos con nosotras mismas. La transformación desde adentro nos permite soltar la necesidad de llenar ese vacío con cosas efímeras y empezar a reconocer que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotras. La respuesta a nuestra insatisfacción no está en el mundo exterior, sino en la reconexión con nuestro ser más auténtico, ese ser que estuvo esperando ser escuchado y aceptado. Al abrazar nuestro vacío, le damos espacio a lo nuevo, a lo que realmente importa, la autenticidad, la paz interior y la reconciliación con nuestra esencia femenina. Al final, la transformación desde adentro es el único camino hacia la plenitud duradera, porque se trata de integrar todo lo que somos, incluso lo que hemos querido negar, para poder vivir de manera más completa y verdadera. La niña interior es un ser profundo que, en muchos casos, ha estado esperando en la penumbra, pidiendo ser vista, comprendida y amada. A lo largo de los años, en nuestra búsqueda de validación externa, dejamos que esa parte vulnerable de nosotras se escondiera, incapaz de expresarse plenamente. Sin embargo, esa niña sigue viva dentro de nosotras, esperando ser reconocida, como una flor que, aún en la oscuridad, aguarda el momento adecuado para abrirse al mundo. Hoy, llega el momento de mirarla a los ojos, de reconocer sus miedos, sus inseguridades y, sobre todo, su inocencia. El abrazo que tanto ha esperado no es solo físico, sino un acto profundo de aceptación y amor incondicional hacia todo lo que es, hacia todo lo que fuimos y somos. Al abrazar a nuestra niña interior, no solo estamos sanando una parte del pasado, sino también integrando nuestras emociones y vivencias para poder caminar con mayor ligereza en el presente. Este abrazo simbólico es un acto de reconciliación con todo lo que nos ha formado, reconociendo que nuestras heridas no nos definen, sino que son parte de una historia que nos ha dado fuerza y sabiduría. La niña herida deja de ser un remanente del sufrimiento y se convierte en una aliada poderosa, capaz de guiarnos con su intuición y su conexión pura con el ser. Este acto de amor propio nos libera, permitiéndonos vivir sin las cargas del pasado, sin las expectativas de los demás, y lo más importante, sin los miedos que nos impiden crecer. Este proceso de sanación no es un evento aislado, sino un viaje que requiere paciencia y compasión. Cada vez que nos detengamos para escuchar a esa niña interior, que tanto ha sido ignorada, estamos sembrando las semillas de una vida más plena y auténtica. No se trata de una transformación instantánea, sino de un constante regreso a casa, un regreso a ese espacio profundo donde reside nuestra verdadera esencia. Al abrazar a nuestra niña interior, descubrimos que el amor que tanto buscamos fuera de nosotras ya estaba dentro, esperando ser reconocido. Esa niña ya no necesita buscar aprobación externa, porque ha encontrado la validación en su propio ser, en su propia existencia. En este cierre, la niña que esperó ser vista finalmente es abrazada no solo por nosotras mismas, sino por la totalidad de nuestro ser. Al reconectar con ella, estamos abrazando nuestra humanidad, nuestras imperfecciones y nuestra belleza única. Es un acto de reconciliación que nos permite vivir más auténticamente,
con el corazón lleno de amor propio y la valentía de ser quienes realmente somos. Al final, el abrazo a la niña interior no solo sana el pasado, sino que nos libera para abrazar un futuro lleno de posibilidades, donde la vida se vive desde la plenitud y la aceptación radical de todo lo que somos. Y así llegamos al final de este viaje hacia el corazón de nuestra niña interior. Un camino de sanación, aceptación y profundo amor propio, que nos invita a mirar dentro y reconciliarnos con todo lo que somos. Hoy has dado un paso hacia una vida más auténtica, más plena, y esa es una victoria que merece celebrarse. Si este video resonó contigo, no olvides dar un like y compartirlo con aquellos que también necesiten este recordatorio de amor y sanación. Déjame un comentario contándome tu experiencia, tus pensamientos o tus reflexiones sobre este proceso tan transformador. Me encantaría leer tu historia y saber cómo este contenido te ha acompañado en tu propio camino. Si aún no te has suscrito, te invito a unirte a esta comunidad. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a seguir creciendo, aprendiendo y sanando, porque nunca estamos solas en este proceso. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de introspección. Nos vemos en el próximo video, con más herramientas y reflexiones para seguir liberando tu esencia más pura. ¡Hasta pronto!